Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Castillo, soy tutor en la materia de Historia de México y este es una asesoría rápida con muchos conceptos básicos para que presenten su examen de segundo parcial. Vamos a comenzar. Bueno, la independencia de México comenzó por la búsqueda de derechos para los criollos de la Nueva España, gente educada y con principios de la Revolución Francesa. Los factores externos de la independencia de México fueron las ideas de la Ilustración, las cuales se originaron en Europa, la Revolución Francesa, que demostró que un pueblo puede levantarse hacia sus gobernantes, y la intervención francesa en España, la cual hizo posible que España se ocupara más de su país que de la Nueva España. Los factores internos de la independencia de México fue el descontento de los criollos, ya que hubo un gran descontento por parte de estos por quitarles del poder solo por no nacer de la península, ahora sí que solo por discriminarlos. Las reformas borbónicas, que fueron reformas que impactaron directamente a los criollos, que les negaron muchos derechos por no ser españoles, y la situación de indígenas en la Nueva España, ya que eran despojados de sus tierras y explotados laboralmente. Muchos de estos criollos se organizaron en distintas conspiraciones, pero la más importante fue la de Querétaro, que una de sus prioridades era establecer juntas administrativas en las principales ciudades del Bajío, así como en ciudades del Estado de México y en San Luis. Estos rechazaban que la Nueva España quedara bajo un gobierno francés y expulsar a los peninsulares del gobierno de la Nueva España, al igual que ejercer un nuevo gobierno por criollos, en nombre de Fernando VII. Sigue la conspiración. Las conspiraciones iniciaron su levantamiento partiendo del pueblo de Dolores, con campesinos que contaban con machetes y cuchillos. La primera parada de este levantamiento fue en Atotonilco. Aquí el cura Hidalgo tomó como estandarte de una lucha una imagen de la Virgen de Guadalupe. Posteriormente continuaría su camino hacia San Miguel el Grande. La tomó esta ya que necesitaba tener algún símbolo que juntara a los criollos con los indígenas, y que más que una imagen religiosa de un padre. La toma de Guanajuato. Guanajuato, al ser uno de los centros más importantes del virreinato, era de tal importancia tomarlo, y fue el 28 de septiembre que al llegar de la ciudad de Abasolo, Ignacio Confort solicitaron rendición, pero fue respuesta negativa. Las autoridades esperaron un fuego enemigo y refugiaron a la clase social más favorecida en la góndola de Ganaditas, que era un edificio recién construido para almacenar cosas. En esta ciudad, en Guanajuato, Hidalgo publicó y decretó la abolición de esclavitud, primera acción de este movimiento con un tinte social. Y a cada ciudad que se llegó señalaban todos los americanos debían ser iguales y no debía existir distinción de castas. Estos son los acontecimientos más importantes de la independencia. El virrey Francisco Venegas convocó a sus autoridades para frenar el paso de Hidalgo. Hubo un encuentro bélico en el Cerro de las Cruces. De esta lucha salió vencedor Hidalgo, obviamente porque contaba con más número de hombres. Lo siguiente era dirigirse hacia la capital, pero raramente Hidalgo decidió no entrar a la Ciudad de México. Y ahí fue donde empezaron todas las derrotas de los insurgentes. El ejército insurgente se dirigió al norte, cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos, lugar donde buscaría apoyo. Al pasar por la Acatita de Bajan, el ejército realista capturó a los líderes del movimiento. Fueron llevados y fusilados en la ciudad de Chihuahua. Hidalgo, Allende, Jiménez y Aldama fueron fusilados, cayendo el movimiento independiente. Sigue el movimiento. Morelos continuó con la lucha a la muerte. Continuó con la lucha. En las grandes cosas que hizo Morelos está la creación del Congreso de Chilpancingo, en donde dio a conocer los sentimientos de la nación el 14 de septiembre de 1813. Al igual, y ya. A la muerte de Morelos, el movimiento de la independencia cayó en un periodo de estancamiento, siendo sostenido por algunos líderes que de cierta manera buscaban mantener viva la lucha, pero la situación que prevalecía en general del país era agotamiento y cansancio por los años de lucha. En esta etapa, la cual fue condenada a muerte, sentencia que se cumplía al finalizar, destacaron algunas figuras como las de Pedro Moreno en el centro del país,
y de Nicolás Bravo y Vicente Guerrero en el sur, así como un español de nombre Francisco Javier Mina, quien luchó como jefe de las fuerzas revolucionarias hasta su captura. Consumación de la lucha. En la Ciudad de México, por el lado de los realistas, y viendo ya como una necesidad era establecer un sistema de gobierno en el que los peninsulares y los criollos no fueran afectados en sus intereses, y se eligió a Agustín de Iturbide como líder de una nueva estrategia militar. Entre las acciones que debía llevar a cabo Iturbide estaba el de encontrarse con los líderes del movimiento insurgente y negociar con ellos la independencia. Por tal motivo es que Iturbide y Vicente Guerrero se reunieron y establecieron la paz. A este encuentro se le denominó el Abrazo de Catempán, el 10 de febrero de 1821. Así, el 24 de febrero de 1821 entra la bandera frente al ejército trigarante, a la Fuerza de México, siendo victoriado por todos los ciudadanos. El Plan de Iguala. Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, en el cual se establece la forma de gobierno y otros cambios. Desafortunadamente, este plan era para proteger los intereses de aquellos que apoyaban a Iturbide. El 24 de agosto de 1821, Juan de Onojú, el nuevo virrey de la Nueva España, firmó con Iturbide el Tratado de Córdoba, en el que se reconoció la independencia de México y señalaba que su forma de gobierno monárquica constitucional. Después de 11 años, México nace como país independiente. El 29 de septiembre se firma el Acta de Independencia de México. Iturbide. El Congreso proclamó el 18 de mayo de 1822 a Iturbide como emperador de México. El gobierno de este estuvo lleno de mucha inestabilidad. Existía mucho descontento por parte de políticos, pues había poca preocupación de Iturbide en los problemas sociales del país. El imperio de Iturbide I duró poco. Para el 2 de diciembre de 1822 se llevó a cabo un levantamiento militar. Entre los líderes ideológicos del movimiento estaba Miguel Santamaría y un joven militar resentido con Iturbide, Antonio López de Santa Anna. La Primera República. Al momento de dedicar al trono a Iturbide, el Congreso creó un nuevo órgano que tenía como fin establecer el nuevo orden. Este supremo poder ejecutivo estaba integrado por 3 personas: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, dándole paso al primer presidente, Guadalupe Victoria, que su nombre real era Miguel Fernando Félix. El segundo presidente de México fue Vicente Guerrero. Duró muy poco tiempo. Asimismo, es relevante señalar que la economía se encontraba en crisis debido a la constante guerra civil. Ante esta situación, nuevamente la figura de Antonio López de Santa Anna, quien defendió el territorio en septiembre de 1829, se convirtió en ese momento como el benemérito de la patria. Para 1833, Antonio López Santa Anna fue elegido como presidente, tal vez una de las peores decisiones que ha tomado el pueblo mexicano. Invasiones extranjeras. La independencia de Estados Unidos. Cuando se promulgó en México la Constitución Centralista de 1836, los colonos tejanos se negaron a obedecerla. Anteriormente, México había permitido habitar el área de Texas a personas extranjeras. En estos alegaban que con estos principios centralistas se les impedía elegir a sus gobernantes, que en realidad solo fue un pretexto para los separatistas tejanos para formar su propio gobierno. Santa Anna se alistó con sus tropas y en San Antonio triunfó en un sitio denominado El Álamo. En su regreso a la Ciudad de México es sorprendido y hecho prisionero. Bajo la presión de Austin y Houston, Santa Anna firmó en abril de 1836 los Tratados de Velasco, en los que México reconoció la independencia de Texas. La Guerra de los Pasteles. Es la primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre Francia y nuestro país. Sucedió en 1838, cuando se hicieron reclamaciones contra el gobierno mexicano sobre daños que súbditos de Francia habían sufrido de negocios y propiedades durante la Guerra de la Independencia. Específicamente, las quejas fueron de un pastelero francés, de ahí la Guerra de los Pasteles. Con estos pretextos, Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano y se rompieron relaciones en abril de 1838. Estaba como presidente Bustamante, sin embargo Santa Anna defendió con sus seguidores el puerto. En noviembre de 1838 desembarcó en Veracruz el ejército francés y se realizó el bombardeo al pueblo de San Juan de Ulúa. Tras esta situación se firmó un tratado comercial y navegación y se aceptaron las reclamaciones económicas de Francia. Movimiento separatista de Yucatán. La República de Yucatán se unió a la Federación de México Independiente en 1800.